El 20 de marzo de 2025, o sea, hace realmente nada, el aeropuerto más transitado de Europa se quedó completamente a oscuras. Todo el sistema. Todo. Hablamos de Heathrow, en Londres. Y imaginen la escena. Vuelos en tierra, los sistemas de seguridad totalmente apagados, el caos expandiéndose por las terminales como un virus. Y el reloj corriendo, claro. Exacto. Un impacto financiero que, pues en cuestión de horas, evaporó entre 70 y 150 millones de dólares, en un solo día. Es una locura cuando lo pones en números. Y lo verdaderamente escalofriante de este escenario, fíjate, es que el culpable no fue un ciberataque súper sofisticado, ni una tormenta del siglo, o, no sé, una falla en los motores de un avión. No, para nada. Fue algo mucho más terrenal. Sí, todo este colapso continental, digamos, se originó dentro de una silenciosa caja metálica gris. Ujú. Una caja ubicada en un terreno cercado por el que miles de personas conducen a diario sin prestarle la más mínima atención. Es que es una vulnerabilidad que resulta casi incomprensible hasta que ocurre, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, la sociedad moderna asume que la energía simplemente está ahí. Apreciamos la luz cuando encendemos el interruptor, pero rara vez nos detenemos a pensar en la cuerda floja sobre la que camina nuestra civilización. Bien, pues vamos a desempacar esto hoy en nuestra inmersión profunda, porque tenemos sobre la mesa un documento que honestamente se lee menos como un manual aburrido de ingeniería y más como un thriller de supervivencia. Sí, tiene un ritmo fascinante, Es un seminario web técnico, un webinar exhaustivo desarrollado por CIC. que es una entidad muy respetada, especializada en capacitación y servicios eléctricos. Exacto, y el documento detalla las entrañas de la prevención de incendios en subestaciones eléctricas de media y alta tensión. O sea, la misión de este análisis que estamos haciendo hoy es descubrir cómo es posible que la infraestructura más crítica del planeta sea tan, pero tan frágil. Y explorar esas tácticas, ¿verdad? Algunas de altísima tecnología y otras, sorprendentemente primitivas, que son las que mantienen al mundo encendido. Sí, porque el incidente de la subestación de North Hyde, en Hayes, que fue el que desencadenó el apagón de Heathrow, ilustra perfectamente el nivel de riesgo. Es el ejemplo perfecto, o sea, el peor escenario posible. Y para que quienes nos escuchan tengan el contexto, este evento no solo apagó el aeropuerto, dejó a más de 63,000 hogares sin energía y tuvieron que evacuar a 150 personas de la zona. Claro, porque, a ver, una subestación no es un interruptor grande que puede simplemente volver a encender si se bota. Ojalá fuera así. Son instalaciones que concentran cantidades masivas, pero masivas de energía. Y para que esos equipos puedan manejar semejante voltaje sin derretirse, los transformadores están llenos de aceite. Miles de litros de aceite dieléctrico. Exacto, que es un fluido que aísla y enfría, ¿sí? Pero que también es altamente inflamable. Esa es la imagen mental que necesitamos mantener durante toda esta conversación. O sea, estamos hablando de gigantescas bombas de tiempo llenas de aceite hirviendo, ubicadas a veces a, no sé, pocos metros de zonas residenciales. Literalmente a la vuelta de la esquina. Y las cifras de la reconstrucción me dejaron helado. El texto de CIEC indica que restaurar una subestación tras un incendio grave toma de 3 a 12 semanas. Un tiempo brutal. A ver, espera, 12 semanas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI reparar una arteria principal de energía tome hasta 3 meses? Pues la demora radica en la física del desastre mismo. O sea, cuando un transformador de ese tamaño detona, no es que solo se queme el equipo en sí y lo cambies. Ah, no. No, las temperaturas extremas derriten, digamos, las estructuras de soporte de acero. Wow. Vaporizan kilómetros de cableado subterráneo de cobre y destruyen los sistemas de control aledaños. O sea, un incendio de aceite no te deja piezas que puedas limpiar y reparar. Deja escoria metálica fundida. Literalmente un cráter de metal derretido. Exacto. Entonces, reconstruir implica limpiar el sitio a nivel químico, rehacer toda la obra civil desde los cimientos y, lo más lento, fabricar equipos de reemplazo. Que supongo no los venden en la ferretería. Para nada. Se diseñan a medida y eso lleva tiempo. Entendiendo esa magnitud de destrucción, pues la siguiente pregunta obligada es, ¿qué enciende la chispa? La gran pregunta. Si revisamos los datos del documento, el origen de estas catástrofes rara vez es un supervillano tecnológico o un defecto de última generación. No, son fallas muy terrenales. Los números son súper reveladores.
El 30% de las fallas involucran eventos térmicos o de arco eléctrico. Y he escuchado ese término de arco eléctrico antes, pero, a ver, ¿qué sucede realmente a nivel físico dentro de esa caja metálica? Pues mira, el aire que respiramos es normalmente un aislante perfecto, ¿no? Ajá. Pero cuando hay un defecto en el equipo, digamos, quizá una grieta microscópica en la cerámica o humedad acumulada, el voltaje es tan inmensamente alto que literalmente rasga las moléculas del aire, las ioniza. O sea, el aire deja de ser aire. Exacto. Pierde su capacidad aislante y se convierte en plasma conductor. Eso es un arco eléctrico. Básicamente un relámpago contenido dentro de una caja. ¿Suena aterrador? Y lo es, porque ese plasma puede alcanzar temperaturas cercanas a los 20.000 grados Celsius. Espera, ¿20.000? Sí, es más caliente que la superficie del Sol. ¿Más caliente que el Sol? Me cuesta trabajo asimilar que la superficie del Sol pueda materializarse en un terreno baldío junto a una autopista. Y cuando esa energía bruta entra en contacto con el aceite dieléctrico que mencionamos, el fluido se vaporiza instantáneamente. Claro, se expande. De forma súper violenta. Revienta el contenedor de acero, que tiene unos 2 centímetros de grosor, como si fuera una lata de refresco barata. Pero aquí viene la estadística que de verdad me hizo frenar en seco al leer las fuentes, te juro. A ver. El 60% de los incendios en subestaciones son prevenibles. 60%. Más de la mitad. Sí, esa cifra siempre sorprende. Y la lista de causas que menciona el webinar incluye sobrecargas térmicas, aislamiento fallido, acumulación de aceite y roedores e insectos. La intrusión de fauna. Aquí es donde se pone realmente interesante y necesito detener la conversación un segundo para cuestionar esto. Adelante. ¿Me estás diciendo que el 60% de esto se puede evitar? O sea, ¿de verdad tenemos infraestructura valuada en cientos de millones de dólares que puede ser aniquilada porque un ratón buscaba calor en invierno? ¿O porque alguien olvidó hacer un chequeo de rutina? Pues sí, es duro de aceptar, pero la ingeniería global, por más avanzada que sea, tiene un enemigo constante, y es la complacencia humana. La complacencia. Sí, o sea, los sistemas altamente confiables crean una falsa sensación de seguridad. Como estas máquinas operan en absoluto silencio durante décadas sin fallar, la percepción del peligro simplemente, se evapora. Claro, la gente se confía. Exacto. El mantenimiento se aplaza porque, hay recortes de presupuesto o parece innecesario. Pero ¿y el ratón? ¿Cómo tumba un ratón una subestación? Bueno, el ratón no derrite el transformador por sí solo, no. Lo que pasa es que el ratón mastica el aislamiento de un cable de control chiquito de bajo voltaje. Ajá. Eso crea un cortocircuito que desactiva, por ejemplo, un ventilador de enfriamiento. Al no haber ventilador, se eleva la temperatura del aceite. Esa temperatura extra degrada los componentes internos y eso genera el arco eléctrico del que hablábamos. ¡Wow! Es el efecto dominó absoluto. Es una cascada de eventos catastróficos, sí. Y todo comenzó porque, digamos, una cerca perimetral tenía un hoyo y no fue reparada a tiempo. Es el efecto mariposa aplicado al apocalipsis urbano. Tal cual. Y eso nos introduce a lo que el manual de SIG describe como la primera línea de defensa, que curiosamente no tiene nada que ver con software predictivo ni láseres. No, para nada. Es puro comportamiento humano. Entramos al terreno del housekeeping, que en este contexto técnico se refiere al orden y limpieza industrial. Algo muy básico pero vital. Tan básico que las reglas detalladas en el webinar parecen sacadas del sentido común más elemental, ¿no? Sí, cosas que te enseñaría tu abuela. Literal. Hablan de mantener entre 3 y 5 metros libres de vegetación alrededor de los equipos, limpiar derrames de aceite el mismo día que ocurren. Y una regla de oro que parece estar escrita en letras rojas gigantes. Prohibido usar la subestación como bodega de cajas o herramientas. Sí, el clásico error de almacenamiento. Me imagino que si esto está en un manual de ingeniería de tan alto perfil, es porque alguien ya lo hizo. Pero pregunto, ¿qué tan peligroso puede ser dejar un par de cajas de cartón en un cuarto inmenso que está lleno de puro metal y acero? Pues resulta letal. Y todo se reduce a la transferencia de calor radiante. A ver, explícame eso. O sea, la psicología humana siempre busca la eficiencia. Un trabajador entra, ve un espacio techado, súper amplio, seguro,
y asume que es el lugar perfecto para guardar repuestos o escobas o cajas de embalaje. Claro, se ve vacío. Pero lo que el ojo humano no percibe es que ese transformador, operando a plena capacidad, está emitiendo ondas de calor constante, todo el tiempo. Como un radiador gigante. Exacto. Y el cartón seco o el polvo acumulado o, no sé, solventes de limpieza olvidados en una esquina, tienen puntos de ignición relativamente bajos. Ya veo hacia dónde va esto. Si un contacto eléctrico mínimo genera una chispa del tamaño de una cabeza de alfiler, pues esa chispa rebota en el acero, ¿no? Sí, en el acero no pasa nada. Pero si encuentra el cartón, encuentra un hogar perfecto, en cuestión de 3 minutos, un cuarto de control impecable pasa de ser una instalación segura a ser un horno de convección. O sea, es como guardar fuegos artificiales en la cocina justo al lado de la estufa prendida. Es una analogía perfecta. Un descuido mínimo y lo pierdes todo. Esa imagen de la chispa buscando combustible, de verdad cambia por completo la perspectiva. Y bueno, el manual también es implacable con los protocolos para el personal que entra a la subestación. Los famosos permisos de trabajo. Sí, hablan de permisos especiales para los trabajos con calor. O sea, si alguien necesita entrar a soldar o a usar un esmeril en una subestación, no puede simplemente conectar la herramienta y empezar a trabajar. Ni pensarlo. Sería un despido automático. Requiere vigilancia constante, alguien parado al lado con un extintor en la mano y alguien que monitoree el área mucho tiempo después de terminar. Para asegurar que ninguna chispa residual se haya metido en un conducto de ventilación, por ejemplo. Exacto. El nivel de paranoia parece absoluto. Y debe serlo. O sea, el riesgo exige esa paranoia. Y no es solo vigilar a la gente trabajando. También son los sistemas de control de acceso. ¿Cierto? Las cercas, las bitácoras. Sí, los candados tradicionales, pero combinados con mecanismos que, priorizan la vida humana, como las cajas Knox. ¿Cajas Knox? Sí, son unas bóvedas de alta seguridad instaladas en la entrada. Si hay una emergencia, los bomberos pueden acceder ahí a las llaves maestras en segundos, sin tener que perder el tiempo rompiendo puertas reforzadas con hachas. Claro, ahorran minutos críticos. Exacto. Y también instalan cerraduras electromagnéticas conectadas a las alarmas. O sea, en el instante en que un sensor detecta humo, todas las puertas se liberan automáticamente. Para evitar que el personal se quede encerrado. Imagínate quedar atrapado en una instalación a oscuras, llena de alta tensión y humo tóxico. Es una pesadilla. Es de terror. Pero, a ver, por supuesto que no importa cuántas bitácoras, permisos y candados implementemos. Los humanos, pues, nos cansamos. Cometemos errores. Tomamos atajos, ignoramos reglas. Entonces, necesitamos sistemas que vigilen a las máquinas cuando nadie está mirando, ¿no? Exactamente. Sistemas que no duermen. Aquí es donde el material fuente da un salto fascinante hacia el mantenimiento predictivo. O sea, tecnología estilo película de espías. Es la parte más tecnológica del asunto, sí. El documento explora, por ejemplo, la termografía infrarroja y el análisis de gases disueltos, que abrevian como DGA. Herramientas predictivas clave. La termografía tiene sentido intuitivo para mí. O sea, usas cámaras térmicas para ver el calor invisible en un cable antes de que haya fuego real. Identificas la fricción o resistencia, sí. Pero el concepto del DGA me pareció alucinante, porque es, literalmente, como hacerle un análisis de sangre a la máquina, ¿no? Totalmente. Esa analogía médica es sumamente precisa en este caso. A ver, explícanos cómo funciona ese análisis. Bueno, el aceite dieléctrico del que tanto hablamos funciona, digamos, como el torrente sanguíneo del transformador. Está circulando constantemente, absorbiendo calor e impregnando todos los componentes internos. Ok. Cuando el equipo sufre estrés interno, tal vez una degradación súper lenta del papel aislante o minúsculas descargas eléctricas en lo profundo de una bobina, las moléculas de ese aceite comienzan a romperse por el calor y el estrés. Se fracturan. Exacto. Y la química de esa ruptura genera gases muy específicos. Y esos gases, como están dentro de un tanque cerrado, se disuelven en el propio aceite. Y el manual detalla que buscan gases concretos, ¿verdad? Menciona hidrógeno, metano, etileno, monóxido de carbono. Así es. O sea, insisto, es como sacarle sangre al transformador, llevarla al laboratorio y buscar colesterol alto. Si ves un pico enorme de hidrógeno, sabes exactamente qué tipo de infarto está a punto de sufrir el equipo
y lo evitas. Ese es el genio absoluto detrás de este diagnóstico, ¿sabes? La combinación de los gases te cuenta una historia forense en tiempo real. Una historia forense. O sea, los gases te dicen exactamente qué está fallando. Exactamente. Por ejemplo, si encuentran mucho monóxido de carbono, eso indica que el papel aislante de celulosa, el que recubre los cables, se está quemando lentamente ahí adentro. Wow. Pero si encuentran, digamos, un nivel alto de acetileno, esa es una señal de alarma crítica. Acetileno es malo. Muy malo. Indica que ya hay arcos eléctricos de alta energía ocurriendo en el fondo del tanque a temperaturas extremas. O sea, la bomba ya empezó a hacer tic-tac. ¡Qué locura! Y esta tecnología predictiva nos otorga el recurso más valioso de todos en la gestión de emergencias, que es el tiempo. Claro, puedes actuar antes de que explote todo. Permite a los operadores apagar el sistema de forma controlada. Y reemplazar una pieza de $1,000 hoy en lugar de dejar que estalle mañana y cause 100 millones en daños estructurales. Pero, y aquí viene el gran pero. Siempre hay un pero. Sabemos que el diagnóstico temprano a veces falla. O los sensores fallan o alguien simplemente ignora el reporte de laboratorio porque era viernes por la tarde. Tristemente, el factor humano otra vez. Y el texto de CICIG nos lleva de la mano hacia ese momento donde el humo finalmente aparece en la sala. El fuego ya empezó. La fase crítica. Aquí entramos a lo que llaman las defensas activas. Y de nuevo, la tecnología se vuelve algo sacado de una película de atracos de Hollywood. Hablan de los sistemas de agente limpio. ¿Gases extintores? Sí, gases como el FM200, el Novec 1230 o incluso sistemas de dióxido de carbono. La táctica principal se denomina inundación total. Total flooding, exacto. O sea, el sistema detecta fuego y en cuestión de segundos inunda absolutamente toda la sala de control con este gas. Ahora, yo he visto en películas que echan un gas en los cuartos de servidores y se apaga el fuego. Pero necesito entender la física real detrás de esto. A ver, te lo explico. ¿Cómo logras que un gas apague un fuego furioso en segundos, pero sin dejar ningún polvo blanco corrosivo como un extintor normal y sin freír los componentes electrónicos como lo haría el agua? Es que es la magia de la química moderna, especialmente con agentes más nuevos como el Novec 1230. Todo radica en la manipulación de la energía térmica. ¿Ok? Estos agentes se almacenan como líquidos a presión en unos tanques rojos enormes. Eso ahorra muchísimo espacio. Ajá. Pero al momento de ser expulsados por las boquillas del techo, se vaporizan instantáneamente, se vuelven gas. Y, contrario a la creencia popular, no todos estos gases apagan el fuego simplemente chupándose el oxígeno del cuarto. Ah, ¿no? Yo pensaba que te asfixiaban el fuego. Algunos sí, como el CO2. Pero los agentes limpios avanzados interactúan a nivel molecular con la llama misma. ¿A nivel molecular? Sí, este gas absorbe el calor de la llama de manera tan agresiva, tan masiva, que la reacción en cadena de la combustión simplemente colapsa por frío. O sea, el fuego se congela en seco, por así decirlo. Es brillante. Absorbes el calor hasta que la llama ya no puede existir. Exacto. Y como el agente se mantiene en estado gaseoso a temperatura ambiente, una vez que el incendio se apaga, el gas simplemente se disipa mediante los sistemas de ventilación. No deja charcos. Cero charcos. No deja ningún residuo acuoso, ni salino, ni polvo, que pudiera crear cortocircuitos en los delicados tableros de control. Todo queda intacto. Todo esto suena increíble, la verdad. Pero el material fuente lanza una advertencia bastante severa sobre el factor humano durante este proceso de inundación total. Es que es muy peligroso para la gente. Porque estamos hablando de inundar herméticamente un recinto cerrado donde puede haber, no sé, 3 operadores trabajando en ese momento. Claro. El manual enfatiza muchísimo el uso de alarmas de predescarga. O sea, tienes una ventana de supervivencia de apenas 30 a 60 segundos. Empiezan a sonar luces estroboscópicas y sirenas ensordetedoras, indicándote que, básicamente, corras por tu vida. Es una cuenta regresiva que no perdona a nadie. Porque si alguien se queda adentro, el cambio brusco en la atmósfera y la presión puede ser letal. Especialmente si están usando sistemas viejos de CO2 que sí desplazan el oxígeno. Y la automatización de estos sistemas no tiene ojos, ¿sabes? ¿A qué te refieres? O sea, el algoritmo no tiene la capacidad de verificar si un operador se tropezó en el camino hacia la salida o si alguien se desmayó por el humo. El sistema simplemente obedece la orden. Pasaron 45 segundos, libero el gas para salvar la infraestructura crítica. ¡Wow! Es un equilibrio súper tenso entre proteger el equipo millonario y proteger la vida humana.
Por eso los protocolos de acceso que discutíamos al principio, las cerraduras electromagnéticas y las puertas de escape rápido, que se abren solas, deben funcionar en perfecta sincronía con estos sistemas de extinción, ¿no? Exactamente. Si la puerta falla, el trabajador se queda atrapado en una sala que se está llenando de gas extintor. Es de vida o muerte. Y aún así, con toda esta prevención, con la termografía, el análisis de gases, los agentes limpios, llegamos al escenario del juicio final del webinar, el último bastión. Cuando todo lo demás fracasa. Exacto. ¿Qué sucede cuando la falla no ocurre en una sala de control interna y protegida, sino en el gigantesco transformador principal que está afuera, al aire libre? ¿El tanque principal? Sí, la termografía falló, la presión interna fue demasiada y de repente ese enorme contenedor de acero revienta, vomitando, literalmente toneladas y toneladas de aceite ardiendo sobre el terreno. El peor de los casos. El texto nos lleva a una solución que, la verdad, contrasta radicalmente con todo esto de los sensores químicos y las cámaras láser que veníamos hablando. Sí, cambiamos de chip por completo. Entramos a lo que llaman ingeniería pasiva, y francamente suena a un diseño del medioevo. O sea, el foso de contención y el lecho de grava. Ah, el famoso foso de grava. ¿Me estás diciendo que la última defensa tecnológica de una instalación eléctrica ultramoderna es básicamente un agujero en el piso lleno de piedras rotas? Sí, y es hermoso porque la ingeniería más robusta suele ser precisamente la más simple. A ver, justifícame eso. Piensa que este sistema pasivo no depende de ningún componente electrónico que se pueda fundir, ni de un sensor que se quede sin batería. Utiliza fuerzas inmutables, la gravedad y la termodinámica. Ok, explícame la estructura. Alrededor y debajo del transformador exterior se construye una enorme fosa de concreto bajo el nivel del suelo. Y no está hecha al azar, ojo. Se calcula matemáticamente para retener el 100% del volumen total de aceite que tiene el equipo. ¿Toda la capacidad? Exacto. Más un margen súper amplio para el agua de lluvia acumulada o el agua que los bomberos inevitablemente van a lanzar encima si hay fuego. Claro, para que no se desborde. La meta principal de esta fosa es evitar un desastre ecológico, o sea, evitar la contaminación del suelo profundo o del sistema municipal de alcantarillado con hidrocarburos tóxicos. Entiendo perfecto la parte del foso. O sea, es una tina gigante para atrapar el derrame. Pero la grava sigue pareciéndome curiosa. ¿Por qué? El manual especifica que en el fondo de ese foso debe haber una capa de 10 a 20 centímetros de piedra triturada, de grava. Uno pensaría que poner rocas debajo de toneladas de aceite ardiendo no hace absolutamente ninguna diferencia, o que incluso estorbaría para limpiar después. Ah, es que ahí te equivocas. Las piedras son, de hecho, el elemento maestro de todo el diseño. ¿En serio? Sí. Si tú tienes un volumen masivo de aceite ardiendo sobre una superficie plana de concreto liso, generas lo que en ingeniería contra incendios se llama un incendio por derrame o pool fire. Un fuego de piscina. Exacto. Tienes una superficie enorme de líquido inflamable en contacto directo con el oxígeno del aire, y eso alimenta unas llamas inmensas y súper agresivas. Tiene sentido. Pero al colocar ese lecho grueso de grava, ocurren dos fenómenos físicos cruciales que matan al fuego. Primero, la masa de las piedras frías absorbe rápidamente la energía térmica del aceite que cae. Lo enfría de golpe. Le quita calor. Y segundo, y más importante, el líquido ardiendo se filtra por los cientos de grietas entre las piedras y cae hacia el fondo, oscuro de la fosa. Ah, ya entiendo. Al irse al fondo, el aceite pierde el contacto directo con la superficie expuesta y por ende pierde el contacto con el oxígeno del aire. Claro. Entonces el fuego, al quedarse sin oxígeno allá abajo y perder calor drásticamente por las piedras, termina sofocándose a sí mismo de manera natural, sin usar ni una gota de agua. Termodinámica pura y dura aplicada con un montón de rocas. De verdad es increíble que algo tan analógico sea la red de seguridad final que evita que se incendie toda una colonia. Es un diseño brillante por su simplicidad. Y bueno, esto me lleva a la última gran revelación del material fuente, que la verdad plantea un dilema enorme. A ver. Todo este tiempo hemos estado hablando de cómo manejar, cómo apagar o cómo contener el famoso aceite dieléctrico, ¿no? Sí, el villano de la historia. Pero en las últimas páginas, el texto presenta la alternativa moderna, los transformadores de tipo seco.
Dry Type Transformers. O sea, máquinas que, por diseño, simplemente eliminan el fluido inflamable de la ecuación. Utilizan aire forzado para enfriarse y resinas epóxicas especializadas en lugar de aceite. Así es. El manual menciona que no necesitan fosas de concreto, no necesitan análisis químicos de gases, no tienen riesgo de derrame ni de fuego masivo por aceite. O sea, parecen la panacea. Reducen el riesgo casi a cero. Sobre el papel, suenan perfectos. Si entendemos todo esto, necesito plantear la gran interrogante que se me vino a la mente. Si estos transformadores secos resuelven el riesgo apocalíptico que paraliza aeropuertos y cuesta cientos de millones de dólares en pérdidas, Ajá. y nos evitan tener que construir complejos sistemas de contención, fosos de grava, sensores de gas, ¿por qué no estamos reemplazando absolutamente cada máquina del planeta por un transformador tipo seco hoy mismo? O sea, ¿por qué seguir arriesgándonos con albercas de aceite? Es una excelente pregunta. Pero la respuesta es que la física de la disipación del calor es implacable. Y la economía global, pues, lo es aún más. Siempre es el dinero. Dinero y física. Si bien es cierto que los transformadores secos son excelentes, y de hecho son la norma para aplicaciones en interiores de edificios, rascacielos o centros comerciales. Lugares donde no puedes tener un foso de aceite, claro. Exacto, pero tienen una debilidad fundamental. El aire que los rodea es un pésimo conductor de calor en comparación con un fluido líquido. Ok. Cuando hablamos de subestaciones de transmisión masiva, esas que alimentan metrópolis enteras, el nivel de calor interno que generan esos monstruos es brutal. Inmanejable con puro aire. Imposible. El aceite no solo aísla eléctricamente, sino que fluye activamente entre las bobinas, extrae el calor y lo disipa a través de unos enormes radiadores externos. Y lo hace con una eficiencia que el aire o la resina simplemente no pueden igualar jamás. Es un mal necesario, entonces. Totalmente. Además, fíjate, los equipos bañados en aceite son considerablemente más pequeños, más silenciosos y sobre todo mucho más baratos de fabricar e instalar inicialmente para manejar altos voltajes. La diferencia de costo debe ser masiva. Enorme. La ingeniería civil nunca opera bajo el principio romántico del riesgo cero. Opera bajo la gestión calculada del riesgo. Cambiar hoy toda la infraestructura global a equipos más grandes, costosos y térmicamente ineficientes literalmente llevaría a la quiebra a todos los sistemas eléctricos del mundo. ¡Wow! Así que, por diseño, como sociedad, aceptamos convivir con el enorme peligro de los fluidos inflamables e invertimos cientos de millones en gestionarlos y vigilarlos con termografías, gases y piedritas. Es un golpe de realidad súper profundo. La eficiencia económica nos dicta que debemos mantener a estas bestias llenas de aceite y por lo tanto no nos queda de otra que aprender a domesticarlas. Ese es el resumen perfecto. Pues mira, el recorrido a través de este material fuente de SIIC ha sido verdaderamente asombroso. Comenzamos visualizando el caos absoluto de un aeropuerto internacional paralizado por un apagón en cascada. Y a lo largo de este análisis hemos descubierto cómo la fina línea entre la normalidad y el desastre puede ser trazada, digamos, por las cosas más improbables. O sea, un ratón escurridizo o una caja de cartón abandonada por pereza en un pasillo. Es la vulnerabilidad de lo cotidiano. Hemos desentrañado cómo le hacemos análisis de sangre a las máquinas para detectar infartos eléctricos antes de que sucedan. Hemos visto cómo gases imperceptibles detienen la combustión a nivel molecular sin dañar un solo microchip. ¿Y cómo congelan el fuego en segundos? Sí. Y cómo principios 100% analógicos, como un foso lleno de grava, terminan siendo la última línea de defensa frente al infierno. Es que la densidad de conocimiento que está oculto en todas esas infraestructuras que ignoramos a diario es asombrosa, ¿sabes? Definitivamente. Resulta fascinante pensar que la próxima vez que quienes nos escuchan pasen frente a uno de esos terrenos silenciosos, ya sabes, esos rodeados por una valla de malla ciclónica y señales amarillas de peligro, alto voltaje. Que hay miles en todas las ciudades. Su percepción será distinta. Ya no verán simplemente unas cajas grises zumbando aburridamente. Para nada. Entenderán que están observando un ecosistema hipervigilante. O sea, verán mentalmente la termografía actuando en las sombras, los sensores de gas olfateando el peligro en el aceite, los fosos de grava esperando pacientemente su momento crítico.
Y reconocerán el nivel de rigor implacable que, de hecho, se necesita para evitar que el mundo moderno se apague. Es una óptica que transforma por completo nuestra relación con el entorno urbano, la verdad. Totalmente de acuerdo. Pero quiero dejar flotando una última idea. Para cerrar, Adelante. una derivada directa de este documento que no he podido sacarme de la cabeza en todos estos días. ¿Te escucho? Si sabemos que una red eléctrica...